Bien, mis hermanos, yo les pido que abran sus Biblias el día de hoy en el Evangelio de Mateo, capítulo 27, versículo 11. Estamos en la Semana Mayor, como lo anuncia el cristianismo. La entrada triunfal a Jerusalén fue el domingo. El lunes, en el Evangelio de Marcos, dice que fue al templo y azotó a cambistas, azotó a toda persona que comerciaba en el templo. Pero en el Evangelio de Mateo dice que ese mismo domingo hizo esto. El martes fue al templo y empezó su examinación, como lo vimos el día de hoy, la examinación del Cordero Pascual. Herodianos, fariseos, saduceos lo empezaron a interrogar con diversas preguntas, las cuales nuestro Señor, con toda sabiduría y con toda inteligencia, contestó de forma cabal, de forma tal que no lo pudieron acusar de nada a nuestro Señor Jesucristo. El miércoles no fue a Jerusalén, se quedó en Betania, fue ungido por María en Betania el día miércoles. Y el jueves, ¿verdad?, celebró la Santa Cena, celebró la Cena Pascual. Y en esa Cena Pascual instituyó la Santa Cena. Ese mismo jueves, ¿verdad?, fue arrestado, fue aprehendido. Judas Iscariote lo vendió por 30 piezas de plata. En el libro de Levítico habla de que un esclavo se compraba por 30 piezas de plata. Entonces, vean nada más el precio que se pagó por nuestro Señor Jesucristo, como de un esclavo. ¿Por qué como de un esclavo? Porque Él recibió nuestra esclavitud. Él recibió todo nuestro pecado que nos esclavizaba, ¿sí? Entonces, a precio de esclavo fue vendido nuestro Señor y bueno, empieza su juicio, que por cierto fue un juicio ilegal, porque para empezar, durante las fiestas, todo juicio se suspendía, ¿verdad? Pasado el juicio, pasado la fiesta, ya hacían litigio en Israel. Pero en plena fiesta de Pascua hay juicio, primera violación y segunda violación durante la noche. No se podía juzgar a alguien durante la noche, tenía que ser en el día. Segunda cosa en la que se invalida la ley y bueno, una serie de irregularidades durante su juicio. Ante Poncio Pilato, ¿verdad?, lo llevan los judíos. ¿Por qué lo llevan los judíos ante Pilato? Porque dado el yugo romano en el cual estaba el pueblo de Israel, los judíos no podían dictar sentencia de muerte. Toda sentencia de muerte era dada por medio del Imperio Romano. Entonces lo tenía que juzgar la autoridad romana y por eso lo llevan a Pilato, porque querían matar a nuestro Señor, lo querían asesinar. Y aquí en Mateo, capítulo 27, versículo 11, ya Jesús ante Pilato, leamos desde el versículo 1, dice: venida la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte. Lo querían matar. Y le llevaron atado y le entregaron a Poncio
Pilato, el gobernador. ¿Sí? Ahora que hay un dato interesante, la residencia ordinaria de los procuradores era Cesarea, en la costa del mar, pero era costumbre estar en Jerusalén durante la Pascua. ¿Por qué? Porque venía mucha gente, mucho judío de fuera venía a celebrar la Pascua, y entre más gente hay más riesgos de pleitos, problemas, dificultades. Entonces, Pilato, que estaba en Cesarea, se va para Jerusalén para legislar, para cuidar el orden de la región. Bien, en la costa del mar estaba Cesarea, ¿verdad? Pero era costumbre estar en Jerusalén durante la Pascua, con un destacamento de soldados para velar por la paz. Filón, antiguo erudito judío de Alejandría, describe a Pilato. Vean el carácter de Pilato, cómo era, es interesante esto. Describe a Pilato como alguien despiadado, cruel, insensible. Su hábito de insultar a la gente, su rapiña, sus continuos asesinatos de personas sin juicio. No había juicio a veces, no había juicio. Si alguien llegaba y acusaba a tal persona, no tenía esa persona derecho a defenderse, sino simplemente agarraba, y si le caía mal Pilato, ¡pum!, lo mandaban matar, lo enjuiciaban. Sus continuos asesinatos de personas sin juicio y sin condena, su infinita y severa inhumanidad. Terrible, terrible era Pilato. De hecho, hasta tuvo problemas con el Imperio Romano por su insensibilidad humana. ¿Sí? Andaba, como decimos en México, andaba en la tablita con el Imperio Romano. ¿Ok? Entonces dice el versículo 2, le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. De ahí nos vamos al versículo 11, que dice la palabra bendita de Dios. Jesús, pues, estaba en pie delante del gobernador, y éste le preguntó diciendo: ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dijo: tú lo dices, tú lo dices. Y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. Cuando de repente, en una situación adversa que pudiéramos estar, la gente nos empieza a difamar, la gente nos empieza a calumniar, la gente empieza a hablar mentiras acerca de nosotros, ¿cuál sería nuestra reacción? Luego, ¿verdad? A defendernos como podamos, a capa y espada a defendernos. A capa y espada a hablar y hacer callar todas esas acusaciones que están en nuestra cuenta. Pero aquí nuestro Señor Jesucristo nos da un ejemplo de lo que debemos de hacer. Repito el versículo 12, y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. Se quedó callado. Se quedó callado nuestro Señor. Pilato entonces le dijo: ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? ¿Quiénes hablaron mal del Señor? ¿Quién lo estaba acusando? Los principales sacerdotes y los ancianos. ¿Qué tipo de difamación? Imagínense, la que sea.
Para empezar, que se decía rey de los judíos, ¿verdad? Hay otra escrita que supuestamente Cristo Jesús les dijo a los judíos que derribaran el templo y que Él en 3 días lo edificaba. Eso es una mentira. El Señor no dijo eso. El Señor no dijo eso. Vamos al Evangelio de Juan, por favor. Evangelio de Juan, capítulo 2. En el Evangelio de Juan hay registro de una purificación del templo al principio de su ministerio. Está registrada aquí en Juan. Y en los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, está registrado que hay una purificación del templo en la última semana de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra. Quiere decir que hubo 2 purificaciones del templo. Aquí en Juan 2, ¿verdad? Dice la palabra del Señor. Versículo 13, estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Al final, en la última semana de su vida, andaban buscando los sacerdotes, los fariseos, testigos que no se contradijeran en juicio. Y dice la palabra del Señor que empezaron a buscar testigos, pero no hallaban algo claro entre ellos, pero al fin encontraron a unos testigos que dijeron que Jesús dijo que Él iba a destruir el templo y que en 3 días lo iba a reedificar. Lo cual no es cierto, lo cual aquí nos dice la palabra que Él les dice que destruyan ellos el templo y Él en 3 días lo iba a levantar. Era muy diferente a que Él iba a destruir el templo y en 3 días lo iba a edificar. Entonces, regresando a Mateo 27, hubo tal cantidad de difamación en contra de nuestro Señor, que si era el rey de los judíos, que si Él dijo que iba a ir a destruir el templo y que en 3 días lo iba a reedificar. Imagínense cualquier clase de difamación. Yo les pregunté cómo reaccionaríamos nosotros. Y obviamente nosotros reaccionaríamos en la carne, defendiéndonos a capa y espada. Pero el Señor nos dice que a veces debemos de callar, que a veces debemos de encargar esta situación a nuestro Dios y Padre Celestial. Aquí en el versículo 13 dice, Pilato entonces le dijo, ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Pero Jesús no le respondió ni una palabra. Vean nada más. No respondió nada por tanta y tanta y tanta mentira que decían en contra de él.
Pero Jesús no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. Quedó sorprendido Pilato por la reacción de Cristo Jesús nuestro Señor. Cualquiera brincaría, cualquiera levantaría la mano y empezaba a decir ajos y cebollas a favor de él, defendiéndose, como dicen por ahí, como gato con las garras por arriba, con las patas por arriba. Pero aquí el Señor nos da un ejemplo, primero de autocontrol, de mansedumbre, de humildad. No dijo nada. Y ese ejemplo tenemos que tener nosotros. Pablo le dice a Timoteo en sus cartas que practique la buena profesión, como la hizo Cristo delante de Poncio Pilato. El ser mansos. Nuestro Señor Jesucristo nos dice en su palabra: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Pero ¿cómo podemos llegar a ello? Si somos carne, y cualquier difamación y calumnia, luego podríamos nosotros saltar y brincar con la ayuda del Espíritu Santo. El Espíritu Santo en nosotros, si somos llenos del Espíritu Santo, nos da la capacidad y el redarguir de decirnos: quieto, no digas nada, contrólate. Yo les he contado que yo recibí una calumnia muy fuerte, hace algunos meses. Y estaban hablando de mí en otra plática, digámoslo así. Y yo alcancé a escuchar. Cuando escuché mi nombre, volteé un poquito para allá y estaba escuchando, y estaban hablando de mí de una manera que ¿qué hice yo en ese momento? Luego la carne, ¿no? Luego la carne. Pero ¿qué me dijo el Señor acá? Tranquilo, no digas nada, mantente quieto. Hubieran visto mi cara en ese momento. Estaba yo orando, pidiéndole al Señor que me ayudara a controlarme. Porque si hubiera yo reaccionado en la carne, todo el testimonio que a lo mejor pudiera yo tener se viene para abajo, ¿no? Y ese es el pastor de la iglesia, y ese es el ministro de ahí de Maranata. ¿Me explico? ¿Fui yo muy valiente y tuve ese dominio propio por mí mismo? No. El Señor, por medio de su Santo Espíritu, me ayudó. Me ayudó a tener ese dominio propio. Yo le he contado aquí, llegué a la casa, no pude dormir, oré toda la noche, empecé a buscar respuestas en la palabra, y en el Salmo 42 el Señor ahí me dijo: espera en Jehová. Amén. Espera en Jehová. Cállate, no digas nada, espera en Jehová. Gran refrigerio para mi alma, para mi corazón, porque entendí y supe que el Señor tiene el control de todo, y que lo que estaban hablando de mí, pues obviamente no era cierto, y que el Señor en su momento iba a tomar el control de la situación. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Esperar.
Pero en el mundo, ¿qué hubiera pasado? En el mundo, si yo no hubiera sido cristiano, ¿qué hubiera pasado? Agarro, me voy con todo. Oye, ¿a ti qué te pasa? ¿Por qué me estás hablando así? ¿Por qué me dices esto? ¿Por qué me dices el otro? Hasta insultos, groserías y hasta pleitos en el mundo. Pero ¿qué debemos de entender nosotros? Que nosotros ya no somos de este mundo. Somos celestiales. Y como celestiales debemos de comportarnos y debemos de vivir, ¿verdad? Practicando la buena profesión delante de los hombres, como hizo Jesús delante de Poncio Pilato. Le dice Pablo a Timoteo. Timoteo era un joven pastor de la iglesia de Éfeso que todavía le faltaba mucho por aprender, y Pablo le escribe 2 cartas en las cuales recibe consejos y bendiciones. Entonces, tengamos el ejemplo de Cristo. Tanta difamación, tanta mentira, tanta calumnia, que el Señor se quedó completamente callado. A tal grado que Pilato se maravillaba mucho. Aquí dice la Escritura. O sea, una cosa es maravillarse, pero aquí se maravilló mucho, le llamó mucho la atención la reacción de Jesús. Estaba a punto de ser entregado, estaba a punto de ser crucificado, estaba a punto de ser crucificado, sacrificado, y el Señor totalmente en dominio propio. En Primera de Pedro capítulo 2, dice el Señor en su palabra: Primera de Pedro 2:23. Amén, hermanos. Amén. Dice el Señor en su bendita palabra: quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. ¿Qué tenemos que hacer en una situación así? Señor mío, defiéndeme. Señor mío, ayúdame. Doblar rodilla y decirle: Señor mío, dame dominio propio, dame fortaleza física, espiritual para aguantar esta situación, y esta situación que estoy viviendo te la dejo a ti, Señor. Mía es la venganza, yo daré el pago. Y si te calumniaron, y si se expresaron mal de ti, ¿qué dice también Mateo capítulo 5? Bendice a tu enemigo, ¿verdad? Bendice a tu enemigo, al que te está injuriando, al que te está haciendo cosas malas en tu casa. Bendícelo. Y dile al Señor: Señor mío, yo no puedo, pero tú sí puedes, Señor. Yo me hago cargo de lo posible, pero tú de lo imposible. Ayúdame, Señor mío. Entonces vean aquí cómo Pedro habla de nuestro Señor Jesucristo, que lo maldijeron, ¿verdad? Dice el versículo 23, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, lo maldijeron, imagínense. Cuando padecía no amenazaba,
cuando lo estaban latigando, cuando lo estaban torturando, cuando le estaban mesando la barba, le estaban arrancando la barba, cuando lo desnudaron para ponerle el manto de púrpura y la corona de espinas. No habló mal de la gente, no amenazó. Yo soy el Hijo de Dios y de mí se van a acordar ustedes. Claro que no. Quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Qué hermosa palabra, ¿sí? Habéis vuelto al pastor. ¿Quién es un pastor? El que cuida de las ovejas, el que las saca a los prados verdes, el que escoge el mejor pasto para que coman del pasto y se nutran esas ovejas y estén sanas esas ovejas. Ese es nuestro Señor Jesucristo, nuestro pastor, el buen pastor. Yo soy el buen pastor y mi vida doy por las ovejas, dice el Señor en su palabra. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Nosotros que éramos como ovejas descarriadas, regresamos al redil para que nuestro pastor y obispo de nuestras almas esté guiando nuestras almas, esté cuidando nuestras almas. Por eso que tan importante es entregarle toda tu vida al Señor, toda. Señor mío, haz de mí lo que tú quieras. Si quieres ahorita que me caiga un rayo, que me caiga, Señor mío. Pero voy a estar contigo en un segundo. De esa manera tenemos que vivir, completamente confiados y entregados al Señor con todo nuestro corazón. Que lo peor que te puede pasar si le entregas completamente tu vida es de que van a venir bendiciones hasta que sobreabunden a tu vida. Y no estoy hablando de cosas materiales, sino de paz, de gozo, reposo. No te va a faltar el alimento en tu casa, vas a estar cuidado por el Señor, a ti, tu familia, tus hijos. Va a haber una cobertura hermosa, tremenda en tu vida, porque hemos regresado a nuestro pastor y obispo de nuestras almas. Bendito sea nuestro Señor. Regresemos a Mateo 27, por favor. Entonces Pilato estaba muy maravillado por la actitud de Jesús. De esa manera nosotros tenemos que causar ese efecto en la gente, de que no debemos de comportarnos como el mundo se comporta, sino como Cristo se comportaba en este mundo. De esa manera la gente nos va a ver diferente y se van a maravillar de nosotros, de nuestra forma de ser, de nuestra forma de hablar, de nuestra forma de conducirnos, de hablar. Parece mentira, pero luego, a la hora de hablar con alguien, siempre van a detectar algo especial, ¿verdad? De esa manera tenemos que impactar al mundo para que el mundo se maraville mucho, como Poncio Pilato. ¿Sí? Versículo 15. Ahora bien, en el día de la fiesta, acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso, el que quisiesen.
Y tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Barrabás. Me llama mucho la atención que, por ejemplo, la Biblia traducción del lenguaje actual, dice en este versículo, y tenían entonces un preso famoso llamado Jesús Barrabás. Jesús Barrabás. Y yo cuando empecé a escudriñar esto, dije, ¿por qué en esta traducción está escrito así, de esa manera, Jesús Barrabás? Hay una gran enseñanza con esto. Gran enseñanza. Ahorita lo vamos a ver. Versículo 16, y tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. La traducción del lenguaje actual dice Jesús Barrabás. Versículo 17, reunidos pues ellos, les dijo Pilato, ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia le habían entregado. Le tenían envidia a nuestro Señor, porque la gente se iba tras Él. Nuestro Señor Jesucristo vino a romper con lo establecido, a romper el sistema religioso, sistema político, sistema social. En ese tiempo imperaba el abuso del poderoso, del rico, sobre el pobre. Y mi Señor Jesucristo vino a decirles que es muy difícil que un rico entre en el reino de los cielos. Los judíos de aquel entonces pensaban que el que tuviera mucho dinero es que porque Dios lo había bendecido mucho. Y ese era el que entraba al reino de los cielos. No es así. No es así. Y es más, todavía dentro del cristianismo hay una creencia de que si hay un cristiano que tiene abundancia, qué bárbaro, Dios cómo lo bendice a ese hombre. Y no es necesariamente así. No es necesariamente así. Hay una palabra en el libro de Romanos. Vamos a Romanos, por favor. Donde habla de que el Israel de hoy ha prosperado económicamente. Israel el día de hoy es de las principales potencias del mundo. Pero dice la Escritura que eso es una trampa. Eso es una trampa para que se crean bendecidos por Dios, para que se crean seguros de su riqueza. En Romanos 11, versículo 7. Romanos 11, 7 dice nuestro Señor en su palabra. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado. Y los demás fueron endurecidos. La Biblia del Oso, Casiodoro de Reina, dice, los demás fueron cegados. Versículo 8. Como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan, hasta el día de hoy. La palabra estupor habla de un sueño profundo. Están ahorita los judíos en un sueño profundo, con un velo puesto acerca de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí dice la palabra que Dios les dio espíritu de estupor. Y estupor viene del griego katanuxis,
Katanuxis, y significa sueño, sueño profundo. Ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. Versículo 9. Y David dice, se ha vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. Se han oscurecido sus ojos para que no vean, y agóbiales la espalda para siempre. ¿Qué quiere decir todo esto? Repito el 9. Y David dice, se ha vuelto su convite en trampa y en red. La Biblia, Nueva Traducción Viviente, dice así, séales vuelta su mesa de abundancia, en lazo y en red. Es una trampa que sean prósperos económicamente, que sean una de las potencias mundiales más efectivas. Ahorita con la guerra se está demostrando la tecnología misilística de Israel, ¿verdad? Tiene los aviones más avanzados. Nadie puede vencerlo en este momento, es imparable Israel, ¿verdad? Pero todo eso es una trampa. Sea su convite, dice, se ha vuelto su convite en trampa y en red, o sea, su mesa de abundancia que sea una trampa, o sea, que se crean que son invencibles, porque están muy lejos de Dios. Por eso viene tribulación, por eso viene la angustia de Jacob. Sean oscurecidos sus ojos para que no vean, y agóbiales la espalda para siempre. ¿Sí? Entonces uno podría decir, bueno, pues es que están pero súper bendecidos por Dios, porque tienen abundancia. No es así, es una trampa. Es una trampa. No todo, porque obviamente también la mano de Dios está sobre ciertas personas para bendecirlos económicamente, pero generalmente piensan que aquel que recibe dinero y tiene propiedades y wow, cuánto lo bendice Dios, y no siempre es así. No siempre es así. La habilidad, la destreza, la preparación que tiene para hacer negocios tal o cual persona, bueno, pues provoca que tenga esas riquezas. Pero no son bendecidos por Dios, porque su Dios es el Dios Mamón, el Dios del dinero. Entonces, vean cómo hasta David habla acerca de que su mesa es una trampa y una red para el pueblo de Israel. Lo que escribe Pablo en Romanos 11 habla de eso. Regresemos a Mateo, por favor. Versículo 18, porque sabía que por envidia le habían entregado. Por envidia, porque se iban tras él, porque sanaba enfermos, porque curaba leprosos, porque resucitaba muertos. No querían matar hasta Lázaro, también los judíos, porque fue el instrumento para glorificar a Dios. Hasta Lázaro querían matar por el milagro que hizo el Señor Jesús de su resurrección. Nuestro Señor Jesucristo vino a romper esquemas. Y por eso viene persecución. Por eso no nos quieren. A los cristianos no nos quieren porque nosotros rompemos esquemas.
Nuestro Señor Jesucristo nos ha dicho en su palabra, por medio del apóstol Pablo, que ya no hay judío ni griego, ni libre ni esclavo, ni bárbaro ni escita, que todos en Cristo Jesús somos todos iguales. Pero la sociedad que te dice, no, perdóname, existen las clases sociales. No me puedo juntar con este cierto tipo de gente. ¿Cómo vas a sentar a tu mesa a la muchacha que te hace el aseo en tu casa? Son ejemplos que uno pone. Jesús vino a romper con todas esas reglas. Y por eso también viene persecución para nosotros. Porque nosotros vamos en contra del sistema, en contra de toda la doctrina cognitiva que han impuesto la élite global desde hace décadas. Y a Cristo Jesús le tenían envidia por todas esas cosas. Versículo 19, y estando él sentado en el tribunal, Pilato, su mujer le mandó decir, no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Hasta la mujer de Pilato había soñado que Jesús era alguien importante. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. ¿Se dan cuenta de la trascendencia de este versículo? ¿Quién es el que incita el antisemitismo? ¿Quién es el que incita el ir en contra del cristianismo, en contra de los cristianos? Las autoridades principales, el sistema, la élite global, el establishment, el Estado profundo, es el que adoctrina a las masas para que nos odien, para que nos aborrezcan. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron, adoctrinaron, hablaron a toda la multitud que estaba allí que pidiesen a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Es que de verdad, hermanos, si pusiéramos atención en el adoctrinamiento que hay en los medios de comunicación, series, películas, novelas, cuando ridiculizan a un cristiano en una película, ridiculizan al Señor Jesús en una serie, o hablan mal en contra de la Biblia, todo eso es guerra cognitiva, planeada, diseñada, para que la gente rechace a Jesús, rechace la palabra y nos rechace a nosotros. A veces hasta ni nos damos cuenta de ya el adoctrinamiento que hay por medio de algo en alguna película. Todo eso provocado por la élite global. Vean, aquí dice que los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. ¿Qué tal si a lo mejor la mitad estaba a favor y la mitad en contra? O 3/4 a favor de Cristo y 1/4 a favor de Barrabás. Pero ¿quién influyó aquí? Los principales sacerdotes y ancianos, para que la multitud pidiera libertad a Barrabás y muerte a Cristo. Versículo 21. Y respondiendo el gobernador les dijo, ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron, a Barrabás.
a Barrabás. Prefirieron a un homicida que a nuestro Señor Jesucristo. Pilato les dijo: ¿qué pues haré de Jesús, llamado el Cristo? Todos le dijeron, pues ya todos estaban adoctrinados, todos ya estaban convencidos. Los principales sacerdotes y los ancianos ya habían convencido a todos de que pidieran crucifixión a Cristo. ¿Qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Todos le dijeron: sea crucificado. Y el gobernador les dijo: pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más diciendo: sea crucificado. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Pero si ustedes, si escudriñamos esta palabra y la meditamos, no fue ningún inocente. Él nada más agarró y se quiso hacer un coco wash para no sentir remordimiento en su conciencia, se lavó las manos en el lebrige que tenía ahí y dijo: inocente soy yo de este hombre. Pero si de verdad lo hubiera querido soltar, él tenía el poder para hacerlo. Entonces, nada más hizo como que soy inocente de la sangre de este justo. Pero bien que dio su venia para crucificarlo, porque la autoridad era del Imperio Romano para hacerlo. Inocente soy, dice, yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Y respondiendo todo el pueblo dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. No hubieran dicho eso. No hubieran dicho eso. ¿Qué tenemos que hacer siempre? Quedarnos callados, encauzar el problema, la situación a nuestro Señor Dios y nosotros, no decir nada, porque esto que dijeron les costó la invasión del Imperio Romano, la quema del templo, la quema de la ciudad y la diáspora judía en el año 70. ¿Se dan cuenta? Su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. ¿Y fue así? Sí, fue así. Les costó carísimo. Carísimo. En el año 70 el emperador Tito, hijo de Vespasiano, invadió Jerusalén, la quemó y no quedó piedra sobre piedra, como dice nuestro Señor Jesucristo, del templo, porque el templo estaba cubierto de oro por adentro y los soldados romanos, para quedarse con el oro, quitaron piedra sobre piedra para quedarse con todo el oro. Vean lo que les costó a todos ellos, lo que dijeron. Su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Hasta sus hijos también los pusieron por delante. Versículo 26. Entonces les soltó a Barrabás. Fue liberado Barrabás. Y habiendo azotado a Jesús, ¿por qué lo azotan? Pues era inocente, ¿no? ¿Por qué lo azotaron a nuestro Señor? No debía nada, pero lo azotaron. Entonces les soltó a Barrabás y habiendo azotado a Jesús, le entregó. Vean lo que dice, le entregó. Pues no que se había lavado las manos. Me lavo las manos de la sangre de este justo. Pues entonces si te estás lavando las manos, ¿qué quiere decir? Que no estás de acuerdo
en que ustedes quieran crucificarlo, entonces me lavo las manos y no lo entrego para crucificar. Pero como Pilato tenía problemas con el Imperio Romano y no quería que hubiera una sedición en Jerusalén, un problema grande que se hubiera hecho, tuvo miedo. Porque ya tenía su famita, Poncio Pilato, ante el emperador romano. Entonces dice, pues me conviene mejor entregarlo. Le entregó, dicen. Le entregó para ser crucificado. Entonces no se lavó las manos. Él tenía el poder de decidir, ¿no? Él tenía poder de decir, ¿lo libero o lo crucifico? Aquí hay algo muy importante que decir. Versículo 26 dice, entonces les soltó a Barrabás. Barrabás era un personaje que fue capturado porque formaba parte de un grupo de izquierda llamado los Zelotes, que estaban en contra del Imperio Romano. Mató a una o varias personas este hombre y por eso estaba encarcelado. Pero recibió la libertad. ¿A cambio de quién? A cambio de Jesús. Nosotros somos Barrabás. Y ahorita voy a explicar por qué. Les comenté hace un momento que en el versículo 16, en la traducción del lenguaje actual, dice que Barrabás se llamaba Jesús Barrabás. ¿Sí? Ok. En el versículo 21 dice el Señor, y respondiendo el gobernador les dijo, ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron, a Barrabás. ¿Y qué pasó con Barrabás? Fue liberado. ¿Por qué fue liberado? Porque Cristo Jesús fue sentenciado. Hasta el mismo Barrabás alcanzó su libertad por nuestro Señor Jesucristo. Y ahí en Barrabás estamos representados nosotros. La palabra, el nombre de Barrabás, vean qué interesante es esto. El nombre de Barrabás proviene del arameo Bar-Abá. Proviene del arameo Bar-Abá. Y significa Bar, hijo, y Abba, padre. ¿Sí? Bar, hijo, y Abba, padre. Bar-Abá. Vean qué interesante. Literal significa hijo del Padre. Pero Jesús es el verdadero hijo del Padre Celestial. Estamos de acuerdo, ¿no? Ahora vean, el culpable es liberado y el inocente muere en su lugar. Por eso les digo que Barrabás es una figura de nosotros, porque nosotros éramos culpables, no por asesinato ni por sedición, no, por nuestros pecados. Porque desde que el mundo cayó, ¿verdad?, con Adán y Eva, el mundo está condenado, pero vino Cristo Jesús a dar su vida por toda la humanidad, y todo aquel que cree y lo recibe como su único Señor y suficiente Salvador de su vida, ya no es condenado. Ya mi Señor Dios nos dio libertad. Vivíamos esclavizados como Barrabás, no en una prisión de 4x4, de 2x2, pero vivíamos esclavizados en nuestra prisión de pecado. Yo vivía completamente
bajo los barrotes del alcohol. Y mi Señor me liberó. Mi Señor me sacó de ahí. Me dio libertad. Fui un Barrabás. Porque vivía yo esclavizado a eso. Y a tantas y tantas y tantas cosas. ¿Sí? Entonces vean qué interesante. El culpable es liberado y el inocente muere en su lugar. Una imagen, esto que estamos viendo de Barrabás y de Jesús es una imagen de la sustitución de la gracia redentora. Mi Señor Jesucristo fue esclavizado y Barrabás fue liberado. Cristo Jesús recibió nuestros pecados. ¿O no le dijo en el huerto de Getsemaní, Señor mío, si fuere posible de ti, pasa de mí esta copa? ¿Cuál copa? La copa de la ira de Dios, que estaba rebosando de todo el pecado de la humanidad. Por eso el Señor sudaba gotas de sangre, porque no quería pasar por esa copa de dolor, de ausencia del Padre, porque dice la palabra que se retira el Padre de él. Nuestro Señor Jesucristo le dice, Padre mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Se imaginan esa ausencia del Padre con el Hijo? Tremendo, tremendo. Entonces vean cómo Cristo Jesús fue esclavizado, fue torturado, fue vituperado, fue calumniado, tantas y tantas cosas. Por ese hombre también, por Barrabás. Y Barrabás somos nosotros, también porque estábamos esclavizados en nuestros pecados y porque fue entregado el Señor Jesús, nosotros fuimos liberados. Pero por nuestra fe, por la fe que tenemos en que Él es el Hijo de Dios y en que Él está sentado a la diestra de Dios, intercediendo por nosotros de día y de noche. El culpable es liberado y el inocente muere en su lugar. Una imagen de la sustitución y de la gracia redentora. Vean, algunos manuscritos antiguos de Mateo 27, 16 llaman a Barrabás Jesús Barrabás, como el Códice de Cesarea y el Códice 700. Aparte de esta traducción del lenguaje actual que lo menciona como Jesús Barrabás. Qué interesante. En arameo, Bar Abba, el Hijo del Padre. Ahí vemos una figura de nosotros, siendo Cristo entregado y Barrabás liberado. Fue una sustitución vicaria. Barrabás representa al pecador y Jesús se sacrifica por ese pecador que queda libre. Vean cómo nuestro Señor, por su gran amor y misericordia, pasó la copa, pasó el dolor, pero como dice Isaías 53, el castigo de nuestra paz fue sobre él. Y por su llaga nosotros fuimos curados. Por amor a nosotros y por amor a toda la humanidad, Él dijo, vale la pena entregarme
entregarme por ellos para salvarlos del infierno, de la eternidad, de la tortura en ese lugar indeseable. ¿Y qué hizo el Señor? Levantó sus manos en el madero y de esa forma le dice al mundo: crean en mí y yo les doy vida eterna y salvación. Amén, hermanos. Amén. Levantémonos, por favor.